En la lectura de Iván Molina, Catolicismo y Comunismo en Costa Rica entre 1931 y 1940, el autor hace un énfasis en la respuesta que la Iglesia y los políticos católicos dieron al Partido Comunista de Costa Rica. Este partido se fundó en junio de 1931 y fue conformado principalmente por estudiantes de Derecho, artesanos, obreros y trabajadores. La atracción de esta población hacia el nuevo partido se contrapuso a la encíclica Rerum Novarum, promulgada en 1891 por León XIII. En esta se mostró el interés de que campesinos y artesanos votaran por el partido Unión Católica. Sin embargo, la agrupación costarricense dirigió sus objetivos al derrocamiento de leyes anticlericales y a evitar la secularización del Estado, dejando así de lado la cuestión social, el cual debió de ser su objetivo principal. Estos antecedentes llevaron a una división dentro de la Iglesia, donde los sacerdotes que empezaron a priorizar las condiciones de vida y las labores de los trabajadores decidieron unirse a las organizaciones de la izquierda. Esta división se visualizó aún más cuando en 1923 Jorge Bolio, quien fue un ex sacerdote, fundó el Partido Reformista. El objetivo de este partido fue la defensa de los intereses de obreros y campesinos, lo que llevó a la Iglesia a promover un mayor énfasis en las actividades pastorales. Esta situación encendió la alerta sobre las consecuencias de lo que el descuido de lo social podía tener un elevado costo en las urnas, ya que los comunistas podían captar los votos de campesinos y trabajadores, siendo así la consolidación del Partido Comunista de Costa Rica en el sistema político, sumado al descontento social, lo que llevó a un espacio decisivo donde se finalizó el proceso de consolidación de un catolicismo social. El desempeño del bloque de obreros y campesinos promovió un cambio en el discurso eclesiástico, el cual incentivó la asistencia a las urnas en los comicios presidenciales en febrero de 1936. Este discurso se vio consolidado en 1935 durante la celebración del tricentenario de la aparición de la Virgen de los Ángeles, donde se incentivó la asistencia a las urnas y el no voto por el comunismo, la cual fue una medida exitosa. Estas medidas fueron tomadas debido a que durante este periodo se colocó a la Iglesia en una posición muy vulnerable a las críticas de los comunistas, debido al desempeño de esta durante la crisis económica. El Partido Comunista se destacó por canalizar el descontento social y la falta de respuesta de organizaciones e instituciones, entre las que se encontró la Iglesia. Sin embargo, este temprano desgaste favoreció el predominio del catolicismo social. La legalización electoral del Partido Comunista fue esencial para promover un cambio en el discurso eclesiástico, ya que, como se vio en 1936, la derrota del bloque de obreros y campesinos como la obligación a los católicos de liderar la organización de los trabajadores y la lucha por la seguridad social. Sin embargo, se presentó un cambio que llevó a iniciar un proceso de convergencia debido al giro izquierdista que experimentó el enfoque clerical, porque el bloque de obreros y campesinos, a medida que consolidaba su inserción política, abandonó su ultraizquierdismo inicial, siendo fundamental para este proceso las declaraciones del presbítero Rosendo de Jesús Valenciano. Este desacuerdo dentro de la Iglesia llevó a que la cuestión social durante la década de 1930 se convirtiera en el eje de la disputa entre los partidos por el voto popular y la lucha ideológica entre comunistas y católicos. Otro factor decisivo durante este proceso, como mencionó Molina, fue la Guerra Civil Española, la cual facilitó la confluencia de políticos del Republicano Nacional y eclesiásticos, y fortaleció a la tendencia católica dentro de ese partido, proceso visible en el que Calderón Guardia fue el candidato escogido para la elección de 1940. La posición de poder alcanzada por los principales líderes laicos del catolicismo social, que los colocaba a un paso de lograr la presidencia, preocupó en extremo a sus opositores. Esto llevó a convertir la campaña electoral de 1939 y 1940 en una lucha
entre un movimiento de unidad nacional y el catolicismo social, lo que se puede traducir como una lucha entre catolicismo social y comunismo. Parte en la lectura de Ricardo Jiménez y los comunistas en la Costa Rica de la década de 1930 de Iván Molina se analiza la tercera presidencia de Ricardo Oriamuno entre 1932 y 1936 y el papel de esta en la consolidación de la inserción institucional del Partido Comunista de Costa Rica. Este partido fue fundado en junio de 1931 en un contexto de crisis económica mundial y no pudo competir en los comicios presidenciales de 1932, siendo así uno de los objetivos de este partido fomentar el sindicalismo, propósito que fue divulgado en el periódico El Trabajo, el cual perteneció al partido, garantizando así una inserción permanente en la esfera pública. Como menciona Iván Molina, de todos los candidatos presidenciales, Jiménez fue el único que pronto se pronunció a favor de permitir la participación de los comunistas. Tal declaración evidenció sin duda la tradicional apertura política de Jiménez, pero tenía a la vez un importante trasfondo legal y electoral. La importancia de este apoyo radicó en la defensa de la ley y la crítica al gobierno de González Víquez y el provecho electoral que esta decisión representó, debido a que en las elecciones de 1931-1932 se prohibió la participación del Partido Comunista. Sin embargo, se mantuvo el derecho al sufragio de sus afiliados, por lo que esto representó una gran ventaja electoral, ya que contó con el apoyo de los comunistas en las urnas. Sin embargo, los beneficios de este apoyo electoral no solo se limitó a Jiménez, debido a que esta decisión los mantuvo al margen de la crisis política que finalizó con el intento de golpe de Estado que lideró Castro Quesada. Otra de las consecuencias que promulgó la exclusión electoral de 1931-1932 fue conocida como el episodio El Bellavistazo, donde se intentó impedir la elección de Jiménez como presidente. Este intento de golpe de Estado tuvo un efecto inesperado, ya que restó credibilidad a los opositores del comunismo costarricense, debido a que este acto se consideró intrínsecamente violento, causando así un mayor apoyo al Partido Comunista y a la candidatura presidencial de Ricardo Jiménez, finalizando con la elección de Jiménez como presidente. Para las elecciones municipales de 1932, el partido convocó el 28 de mayo una reunión para examinar dos proyectos. Estos fueron el salario mínimo y ayuda a los desempleados. Esta reunión atrajo gran cantidad de población, causando así un traslado de la reunión a la calle, lo que provocó la intervención de la policía. El gobierno de Jiménez respondió a esta intervención con medidas legales e institucionales. Los comunistas realizaron esfuerzos para evitar conflictos y limitar su proceso revolucionario a su discurso, lo cual fue premiado por el Poder Ejecutivo. La estrategia de Jiménez a favor de la integración a cambio de moderación fue correspondida por los comunistas. Esto se debió a las nuevas políticas que introdujo el Bellavistazo. Dentro de estas nuevas políticas se aprobó, entre otros aspectos, la inscripción del Partido Comunista en los comicios municipales de 1932. Esta se debió dar bajo otro nombre que permitiera alegar su situación, por lo que el Partido Comunista optó por el nombre Bloque de Obreros y Campesinos. Entre los objetivos que planteó fue la lucha por la política social, que impulsó también el Estado liberal y la higienización de los sectores populares. La participación de los comunistas en los comicios de diciembre de 1932 fue exitosa, ya que este partido compitió en dos cantones, Alajuela y San José, donde ganó un asiento municipal. Como parte de la lucha por el desempleo, el 22 de mayo de 1933 se realizó una manifestación de desempleados que finalizó con un choque con la policía. Esta acción solo legitimó la necesidad de dar respuesta a las problemáticas sociales, brindando así el apoyo a los comunistas. Como se menciona en la lectura, este enfrentamiento representó un conflicto mayor, ya que
Los comunistas expresaron que este acto fue planeado por el Poder Ejecutivo, con el propósito de impedir su participación en los comicios diputadiles de febrero de 1934, por lo que las autoridades cambiaron su estrategia, siendo esta el desgaste de los comunistas por medio de recursos legales como denuncias por injurias y calumnias, acusaciones por faltas menores, entre otras. Esta estrategia fue efectiva ya que el partido perdió su principal municipio y asumió las consecuencias legales y financieras de esta. Como parte de la misma se dio la disminución de sus principales figuras y acciones, como la pérdida del puesto de Carmelita dentro del sistema educativo y la poca presencia en la huelga de panaderos de 1933 y la huelga de zapateros de 1934. En los comicios de febrero de 1934, los comunistas participaron por puestos legislativos en 2 provincias. El presidente Ricardo Jiménez expresó que el éxito de los comunistas se debió al abstencionismo, colocando así como la mejor medida para enfrentar a los comunistas la asistencia a las urnas. Otro de los actos importantes del bloque de obreros y campesinos fue su participación en la Gran Huelga Bananera, donde Jiménez optó por las negociaciones en conjunto con una represión limitada. Posteriormente, el autor expresa que finalizada la huelga bananera, los comunistas empezaron a prepararse para los comicios de febrero de 1936 y durante este periodo tendieron a abandonar el ultraizquierdismo discursivo y a tono con las nuevas orientaciones de la Internacional Comunista a seguir una política de frente popular con el fin de ampliar su respaldo electoral. Como parte de las controversiales medidas aprobadas en el tercer gobierno de Jiménez fue el reconocimiento del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, que obtuvo el poder de El Salvador por medio de un golpe de Estado. Otra de las medidas controversiales fue la ley de Gurdián, donde se estableció una estrategia para el control de los comunistas por medio de vías legales e institucionales. Pese a estas acciones, Jiménez rechazó la idea de que su gobierno estimuló la formación del comunismo en Costa Rica, por lo que Medina concluye con la polémica del traslado de la responsabilidad histórica de haber permitido la inserción institucional de los comunistas al gobierno de González Víquez. Sin embargo, esta finalizó con la aceptación de Jiménez a su contribución a la participación legalizada de los comunistas en la política electoral. La lectura inició mencionando datos biográficos sobre María Isabel Carvajal o Carmen Lira, entre los cuales se encontraron que nació en 1888 como hija ilegítima de Isabel Carvajal Castro y de Andrés Venegas, quien nunca la reconoció como su hija. A sus 18 años, en 1906, quiso ser monja. Sin embargo, su situación de ilegítima impidió que lo fuera. Por lo anterior, decidió convertirse en literaria. Ella, al ser mujer joven e ilegítima, marcó una diferencia en un mundo intelectual colmado de hombres bastante avanzados de edad. En 1920, se le concedió una beca para que pudiera expandir sus conocimientos en enseñanza preescolar, esto en Europa. Un año después, regresó para incorporarse a la Escuela Normal de Costa Rica, para impartir lecciones de literatura infantil. Antes de esto, Carvajal en 1912 participó en la fundación del Centro de Estudios Sociales Germinal. En 1913 codirigió el periódico infantil San Celerín y fue oradora durante la primera celebración del 1 de mayo en el país. En 1914 se vinculó a la librería La Lectura Barata, editó la revista Ácrata Renovación y coescribió una obra de teatro. En 1917 era una de las 7 mujeres que junto a 45 varones integraban la Comisión de Literatura del Ateneo de Costa Rica, y un año después publicó un libro de cuentos y una novela. De 1931 a 1933 fue una mujer supremamente observada por la diplomacia de Estados Unidos, ya que fue un ser fundamental en la lucha contra los Tinoco. Además, publicó artículos de prensa vistos como escandalosos
y, lo más importante, se adhirió al Partido Comunista. De hecho, María Isabel tuvo algunos conflictos con algunos mandatarios del Ministerio de Educación Pública, hasta el punto en que el mismo ministro intentó comprar su opinión o pagarle su silencio por unos 165 colones mensuales. Sin embargo, ella decidió no aceptar dicho soborno y prefirió seguir expresando sus pensamientos. A partir de ello, el Partido Comunista quiso realizar un proyecto para fundar una escuela que fuera dirigida por el mismo partido y que el salario de Carmen Lira fuera a partir de donativos. Se dice que el primer contacto con el Partido Comunista se dio gracias al periódico Revolución, el cual se encontró tirado debajo de la puerta de la escuela maternal donde laboró Carvajal. Este tenía impreso contenido elaborado por estudiantes de Derecho, el cual presentó discursos comunistas. Se dice que ella lo leyó con cierta curiosidad y que una semana después empezó a traducir de francés a español el manifiesto comunista. La decisión de unirse al partido en 1931 se debió a sus intereses sobre la intelectualidad que se vivió en esa época. Por lo anterior, uno de los intereses de la fundación del partido se debió al descontento con los intelectuales mayores, los cuales se encontraron estancados. A raíz de esta idea es que algunos jóvenes quisieron consolidar una organización con ideales nuevos y desempolvados. Por lo tanto, quisieron innovar en materia de higiene, casas cuna, kindergartens, escuelas maternales y equidad de género en la arena política, jurídica y salarial. El autor hizo énfasis en que el apoyo a la equidad de género pudo ser una estrategia para atraer el apoyo de mujeres intelectuales al partido. Si se toma esto en cuenta, Lira pudo ser carnada para las maestras feministas que se habían alzado anteriormente en contra de la desigualdad salarial con sus colegas hombres. Empero, es necesario ver esto como un enlace entre el partido y otros sectores sociales, fueran intelectuales o no. Sin embargo, para Carvajal, el movimiento por la equidad de género fue algo que le pareció doble moralista, ya que los círculos radicales fueron meramente masculinos. Se podría mencionar a diversos grupos feministas liberales como una opción viable de trinchera. Sin embargo, consideró que no era apto por la condición privilegiada en la que se encontraron dichas mujeres y, por su condición de legítima, levantó ciertos prejuicios. El autor, Iván Molina, hizo énfasis en los mensajes que se encontraron inmersos en sus obras publicadas, los cuales consistieron en la denuncia de explotación laboral, sobre el crecimiento de la pobreza, farsas en campañas electorales destinadas al beneficio del imperialismo estadounidense o al dominio de la United Fruit Company en Limón. El objetivo de sus obras era difundir entre los trabajadores citadinos ideas anarquistas y socialistas para incitar el abstencionismo electoral, organización obrera y el sindicalismo. Entrando en el ámbito de las labores que realizó María Isabel Carvajal, se citó que en la escuela maternal se publicó un folleto para ayudar a los padres y madres de familia a que las y los niños tuvieran buenas prácticas como el baño diario, decir la verdad, tratar bien los libros, culminar lo que se empieza, cumplir con las obligaciones asignadas, entre otras. Por lo tanto, se infundió el educar a los campesinos, artesanos y obreros con motivaciones de erradicar la cultura popular vista como la plebe. Gracias a la alta alfabetización del país, los sectores populares del campo y la ciudad empezaron a reproducir un modelo cultural en el cual se leían novelas, se asistía al teatro, se practicaba el deporte y otras actividades vistas como culturalmente superior. Carlos Luis Fallas nació el 21 de enero de 1909 en Alajuela. Fue hijo ilegítimo de Adelina Fallas y el coronel Cantillano, quien negó ser su padre. Calufa cursó 5 años de primaria y 2 de secundaria. Luego de eso, tuvo que abandonar sus estudios para ser aprendiz en los talleres de construcción del ferrocarril hacia el Pacífico. De acuerdo con lo anterior, Fallas fue un privilegiado con la educación que obtuvo y por no tener que realizar trabajo infantil. Lo anterior, puesto que los hijos de familias de escasos recursos no tenían otra opción que abandonar la primaria para dedicarse a trabajar.
El 22 de mayo de 1933 se dio a conocer gracias a su participación en las huelgas de zapateros, azucareros y la de los bananeros en Limón. Los imperialistas buscaron quiénes fueron los líderes del Partido Comunista, encontrando así a Carlos Luis Fallas. Sin embargo, fue en la huelga de la bananera en Limón la que detonó las preocupaciones de los estadounidenses al aparecer rumores de que él crearía una guerrilla con los trabajadores del Caribe. El éxito en su liderazgo sindical lo catapultó a que se uniera al Partido Comunista, siendo electo como secretario de acuerdos de la célula comunista en Alajuela. Para 1933 se convirtió en el líder de la misma y en 1934 fue el candidato para diputado de la provincia de San José. Él mencionó que, al nacer en un barrio humilde de Alajuela, de extracción campesina e hijastro de un obrero zapatero a sus 5 años de edad, nació en un hogar meramente proletario. Sin embargo, gracias a un discurso que dio en julio de 1932, el cual fue visto como difamación a los secretarios del Congreso, fue condenado a 1 año, 1 mes y 1 día de destierro a Limón. Aunque Calufa fue superior a algunos jóvenes citadinos a causa de su escolaridad, en Limón no fue así. Lo anterior, ya que los afrocaribeños tenían altos niveles de educación, incluso superior al de los costarricenses, lo que facilitó que ellos pudieran obtener los mejores empleos. Aunque su formación académica le trajo ciertos beneficios en la ciudad, lo cierto es que en Limón, al no existir empleos de carácter intelectual, no tuvo otra opción que trabajar en las plantaciones de la United Fruit Company. El mismo año de su destierro, este se devolvió a Alajuela debido a la decadencia de las plantaciones bananeras. De ahí que se desempeñara como zapatero en el casco urbano. Luego de aprender un nuevo oficio, se adhirió oficialmente al Partido Comunista. La decisión de hacerlo nace a raíz del descontento de los trabajadores por la crisis económica que azotó al país. Al igual que con Carmen Lira, el nivel de intelectualidad y la pasión por la lectura ayudó a que este fuera un candidato para liderar el partido. Aunado a lo anterior, los ideales de los comunistas era que solo los proletarios debían liderar al grupo, lo cual fue otra ventaja para Calufa. Cabe destacar que otro factor que impulsó su carrera política fue que hubo carencia de jóvenes intelectuales proletarios en el Partido Comunista. Además, la adhesión significó el incremento de intelectualidad, ya que se debían realizar labores en la arena periodística, secretariales y de propaganda. Lo anterior siempre fue del agrado de Carlos Luis Fallas. Por último, Iván Molina hizo mención de su obra Mamita Yunay, siendo una novela que nació a raíz de su participación como fiscal del Partido Comunista en las votaciones de Talamanca de 1940, además que impregnó la denuncia sobre las explotaciones de la UFCO contra los trabajadores bananeros del Caribe.